hay baja de precios porque no vendemos nada, porque no le vendemos nada a nadie. Entonces no hay otra manera que bajar los precios. De esto vamos a estar conversando con Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, no te estamos escuchando, lamentablemente. A ver, vamos ahí a tratar de recuperar la conexión y tratar de recuperar el audio. Ahí a ver si... Ahí te estamos escuchando. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Mariano, Fernando, buenos días. Como bien señalaban, hay muchos datos que las empresas están con mucha atención siguiendo, digamos, ¿no? Obviamente el resultado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional le agrega un dato de incertidumbre a la planificación anual. De todos modos, estamos hablando de empresas argentinas que de planificaciones anuales hace mucho tiempo dejaron de pensar, ¿no? Digo, porque antes claro. la altísima inflación hacía que no resistiera ninguna planificación, casi ni siquiera mensual en los últimos tiempos. La verdad es que había cambiado, trastocado mucho la idea. Lo que sí pasaba durante todo ese tiempo era la inversión, digamos, ¿no? La inversión, todo el mundo tenía dinero y lo que hacía era quería invertirlo lo antes posible, lo que no había era oferta dentro de sus costos para poder justamente ganarle al ritmo inflacionario. Ahora es absolutamente al revés en muchos de los rubros, que también algo que si bien antes era incierto pensar qué iba a suceder en los próximos 12 meses, ahora también es incierto qué es lo que va a pasar para adelante. Yo sí, pero si la inflación está teniendo un ritmo no solamente a la baja, sino también, por lo pronto, sabe cuál es el techo de cómo pueden variar los costos también de las fábricas en ese sentido. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que señalabas recién, Fer, es el cambio del consumo a partir justamente de la falta de plata de parte de los consumidores. Pero es bastante raro, digo, lo que está sucediendo. A ver, vamos al plano de la construcción. ¿Qué era el fenómeno más constante que hemos vivido en los últimos años? La compra de iniciativas en Boca de Pozo. ¿Te acordás que tenías plata e ibas a un lugar y comprabas el desarrollo de una propiedad desde cero? Lo ibas pagando en cuotas, digo, tenías un montón de plata, la ponías ahí, la invertías, le ibas pagando en cuotas y en un momento te encontrabas con un bien que se evaluaba en dólares y que tenía que podía perdurar en el tiempo. Hoy me contaba, la gente está vinculada a todo lo que es el desarrollo inmobiliario, que eso está absolutamente frenado, digo, no existe más esa, digo, no porque no existe la oferta, porque no hay nadie que vaya a poner plata en ese sentido. Y ahí lo que crece es el negocio entre el sector ABC1, o sea, aquellos que tienen recursos y que pueden llegar a comprar y compran propiedades terminadas. Por lo tanto, los desarrolladores lo que necesitan es tener el dinero, tener la inversión ahora para poder vender esas casas. Y después, por otro lado, la ausencia total de créditos hipotecarios y sectorizados, no solo para comprar ese tipo de casas que antes era la que todo el mundo invertía, sin ser ABC1, comprabas en Pozo porque podías llegar a tener un ahorro y después te sumabas a un lugar en donde probablemente no lo hubieras pensado por ingreso cotidiano, digamos, ¿no? Entonces, eso sería un poco una novedad que todavía el sector de la construcción privada ¿sí? Está esperando a ver qué sucede de acá en adelante. Digo, si estas variables macroeconómicas las van a ayudar a poder tener algún tipo de perspectiva respecto de la construcción privada, de la compra o de todo lo que tiene que ver con y tal vez el desarrollo de todos los sectores sea el más golpeado, ¿no? El más golpeado en términos de empleo y por supuesto el más golpeado en términos de actividad, con una obra pública
frenada casi al extremo. Digamos, hoy en todo el país la obra pública es mínima, es la que tienen que, o sea, el Estado Nacional no lo hace y los estados provinciales o municipales también dicen que no lo hacen porque el Estado Nacional no les da plata, con lo cual, digo, por ese lado está todo casi frenado, y por el lado de la obra privada, por supuesto, todo este escenario que contás. Ahora, ¿qué pasa, digo, después de haber recibido el propio ministro de Economía a las máximas autoridades de la industria y a las máximas autoridades del campo en los últimos 10 días o en la última semana? ¿Qué pasa con este escenario donde obviamente el empresario está obligado a aplaudir esta inflación en baja, pero al mismo tiempo sigue viendo que en muchos sectores la rueda del consumo y la rueda de la actividad no se mueve? Efectivamente, ahí está en la otra parte, que es las empresas que se dedican a digamos, a la producción de consumo. Lo señalabas, un dato muy importante: no importa la importación en este Claro. rubro, porque no es que compiten para ver quién vende más en determinado rubro, sino en dónde se vende. Claro. Digo, básicamente el punto está a dónde vender. A ver, hoy en día, digamos, todo lo que es la producción de reciclado empezó a ganar lugares en las fábricas. Las fábricas antes no tenían destinado sectores para el reciclado de productos, porque antes se hacía todo nuevo y había alta demanda. Hoy intentan meter, dice, paran las máquinas para reparar lo que antes se descartaba. Digo, un nuevo escenario en donde entienden efectivamente que saben cuáles son los costos, pero no saben cuál es el consumo hacia adelante, y han cambiado absolutamente todas sus variables. Pero hay otro dato, y que es el costo que está medido en dólares. Dice, nosotros hay costos internos que pueden ir bajando, pero hay otros, y ahí habla mucho del costo, digamos, del costo laboral, no solamente el salarial. A ver, en algún punto lo que señalaba el otro día Daniel Funes de Rioja, luego de la reunión con Caputo, era lo que le habían planteado, digo, ¿no? Un salario en la industria promedio de $1.100, sí, aproximadamente. Digo, hay algunos por debajo, hablamos de $700, $800 en el sector metalúrgico, hay algunos que están en casi los $2.000 en el sector aceitero, por ejemplo, pero digo, el promedio habla de unos $1.100. Lo que dicen es totalmente alejada de la realidad de otros países, son los aportes patronales para sostener Claro. un trabajador en blanco en la Argentina. ¿Y cuál es el punto? Muchas empresas empezaron a dejar la formalidad, ¿sí? El paso anterior a despedir es dejar la formalidad. Muchos empleados que son reemplazados a aquellos que despidieron en su momento. Recordemos que hasta ahora se hizo un ajuste. ¿Qué sería, importante. Ariel, dejar la formalidad? ¿Qué concretamente una empresa así con gran cantidad de empleados, qué haría? Mira, básicamente lo que pasó hasta ahora fue reducción de personal. Hasta ahora Bien. impactó fuertemente eso. Nosotros hemos visto durante el año pasado eso. Apenas las que pueden, ¿no? Las que pueden, porque obviamente es caro. Digo, para una empresa no. Es una inversión muy cara hoy. Exactamente, digo, a ver, eso fue parte de la planificación del 2024, ajustar personal. Hasta mediados del año pasado hubo una sangría muy fuerte. Bueno, la industria lo cuenta, más de 30.000, más de 60.000 empleados despedidos en ese sector, y lo que hicieron fue ajustar personal. Después, cuando empieza a haber demanda, lo que hacen, digo, aquellas que tienen la posibilidad de hacerlo de manera mixta, empiezan a emplear de manera negra. Digo, directamente, ya, digamos, claro, esas empresas. ¿Por qué? Porque lo que sin temor a juicios posteriores, lo que sea, directamente emplean en negro. Es que en realidad lo que dicen se ahorra es el 931, que es, digamos, los aportes patronales, porque ese, si yo le tengo que pagar $1.100 a un empleado, la cuenta final de la empresa por ese empleado alcanza los $1.600. O sea, mientras que en Chile un empleado que puede ganar $700
el total le da 900 con los aportes al Estado. Dice, es imposible competir, ni hablar de lo que está sucediendo en Brasil y todo lo que tiene que ver con la evaluación, solamente por hablar con los competidores regionales. Está claro, ahí se mezclan las dos cosas, ¿no? Se mezcla, por un lado, el costo argentino, ¿no? El costo de los aportes, y por el otro lado, este dólar caro también, volvemos a lo mismo. Por algo, la cantidad antes de argentinos que trabajaban para el exterior o se iban al exterior a trabajar, ¿no? O trabajaban desde acá para el exterior, y ahora ya dejó de ser negocio. Efectivamente, bueno, ese es gran parte de lo que le está pasando digamos, a la actividad, teniendo en cuenta que no hay un consumo interno. Digo, estas variables son, digamos, hoy muy medidas por las empresas, porque el consumo no reactiva directamente. Están en muchos lados absolutamente congelados, con demandas bajas, pero hay otros sectores que incluso no son de necesidad primaria, que se sorprenden al tener ventas, pero lo que dicen es, hasta ahora, hace 6 meses que venimos creciendo, venimos teniendo ventas importantes digamos, de productos que no son de primera necesidad. Lo que no sabemos es hasta cuándo va a durar. Digo, sabemos cuánto van a ser nuestros costos de acá a diciembre, lo que no sabemos es cuándo se empieza a parar la rueda. En ese sentido, les digo que la incertidumbre es tal que no saben qué es lo que va a pasar con sus empleados. Digo, yo ayer estuve hablando con uno que me decía, yo tenía 90 empleados, ahora tengo 70. Esos 70 los estoy haciendo más eficientes en distintos procesos y estoy mirando mejor la producción porque no se vende tanto y hay que hacerlo de otra manera. Ahora, ¿qué va a pasar después del segundo semestre? Claro. No lo sabemos. Ni hablar de qué va a pasar con los otros 20, ¿no? Ni va a pasar con los otros 20 que no tienen empleo, ¿dónde van a ir? ¿Dónde pueden llegar a conseguir trabajo en este contexto, no? No están contemplados directamente, digo, claro. para la formalidad no están contemplados, ninguno está... Recordemos que en otro momento el problema era despedir a un trabajador especializado, generalmente de las fábricas, saben, una vez que pasan por el lugar, se llevan un know-how importante, digo, entienden cómo operar y demás, y eso es difícil para cuando necesitas justamente calificación dentro del empleo. Digo, hoy esa variable pierdo a este empleado no está contemplada. Y un dato importante que es el que nosotros hablamos habitualmente acá, todo lo que tiene que ver con la industria, lo que dicen es, las condiciones mejoran, ¿sí? A nivel micro, digamos, que la macro impacte directamente en la micro, que haya cuestiones específicamente de actividad, sino no hay punto intermedio, cierran, no se pueden relocalizar. Aquella industria pesada no puede pasarse un día, es como si vos estuvieras alquilando en la capital federal, te aumentan los impuestos y te vas a la provincia de Buenos Aires rápidamente, dejas el departamento y te vas a un departamento claro, bueno, las empresas no funcionan así, claro. Es caro, tiene un costo importante la mudanza. Efectivamente, sí, más que nada por la plata que está enterrada en maquinaria que es pesada, digo, a diferencia de lo que puede llegar a suceder con aquellas que venden servicios o tecnología, digamos, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de confianza hacia adelante sobre lo que va a suceder en materia de microeconomía. ¿Cuál es el dato que les preocupa y mucho? No conocen a nadie de lo que es la Secretaría de Comercio, el del Ministerio de Economía que se dedique a la charla. Y destacaron una cosa, el martes cuando Caputo fue de la UIA, uno de los temas, o por lo menos una de las condiciones que estaba puesta sobre la mesa es no hablamos de sectores. ¿Por qué? Bien. Porque hablamos de macro, desamparados en esa mirada. Exactamente. Lo que dicen es, no hay en el gobierno nadie que te dé una explicación. Y no estamos hablando de empresas pymes de 5 empleados.
Estamos hablando entre... No, de los grandes 100 y empleadores de la 500 empleados, Argentina, naturalmente, y además también a eso se suma, Ariel, un tono y una narrativa por parte del gobierno donde cualquier conversación sobre sectores esconde alguna cosa, ¿no? Siempre que se habla de algún sector es porque el sector quiere conservar algún curro, algún beneficio, alguna prebenda, etcétera, etcétera. Ese es el discurso permanente que para la campaña en algún momento estaba bien, pero bueno, ahora ya en este tramo del gobierno, donde además el empresariado le reconoce al gobierno algunos éxitos, como el de la estabilización de la economía y la progresiva baja de la inflación, aun cuando los empresarios reconocen eso, hay que empezar a hablar de otras cosas. Y eso por el momento claramente no está pasando. Las dos reuniones, te seguimos toda esta semana contando lo que vino hablando Caputo, tanto con el campo como con la industria, y en cierto modo dejó sabor a poco. Ariel, te mandamos un abrazo, buen fin de semana.